Sí, profe. Ok. Sí se escucha. Sí, profe. Excelente. Gracias. Gracias, excelente. Entonces, bueno, vamos a iniciar el tema. El tema es la transformada Z. La presentación, discúlpenme si todavía la tengo en Spanglish, o sea, hay cosas en inglés y en español porque la he estado redactando. Entonces, como tomo elementos de los libros y tomo elementos de aquí y de allá, entonces hay algunas cosas que están en inglés y en español. Pero ya lo iré acomodando, ¿no? Entonces, bueno, transformada Z, necesitamos este tema debido a que estamos nosotros trabajando con sistemas de control digital. Este es un recordatorio de las clases pasadas, ¿no? Recordando que nosotros tenemos una planta o un proceso, el cual necesitamos hacerle un controlador. Ese controlador está implementado por una computadora. Pásame el teléfono. ¿Perdón? ¿Sí? No escuché, perdón. No, nada, profe. Ok. Entonces, esa computadora, que al final del día, esta computadora pues no va a ser otra cosa más que nuestro microcontrolador, ¿verdad? Para la clase. Deberá de tomar elementos de un sensor que está monitoreando la salida de la planta, llámese lo que se llame. Nosotros vamos a trabajar con motores eléctricos. Entonces, la salida es retroalimentada por un sensor en el mundo analógico y necesitamos un convertidor de analógico a digital. Necesitamos un convertidor de analógico a digital que nos haga la conversión correspondiente para que la computadora lea la señal y finalmente a la salida de la computadora un convertidor de digital a analógico, porque la planta vive en el mundo analógico. Esto a resumidas cuentas lo vimos todavía más sencillo en un esquema de control analógico, el tradicional, el analógico, donde no tenemos elementos digitales. Nosotros tenemos una planta y asumimos que su respuesta, la salida de la señal, pues puede tener una variación como se muestra aquí en la gráfica, ¿sí? En el tiempo. En un tiempo finito, pues nosotros asumimos que finalmente la salida va a seguir a la referencia o la salida al valor deseado, ¿sí? En un tiempo finito lo va a hacer. Esto es en el mundo analógico, pero en el mundo digital nosotros lo que hacemos es que tomamos muestras de la señal analógica, y eso luce pues aquí como se puede ver por los puntos, ¿sí? Son muestras que tomamos en instantes discretos de la señal, de tal manera que entre cada muestra pues nosotros perdemos la información y nada más nos quedamos con las líneas punteadas, ¿sí? Que sería la señal que nosotros vamos a tomar como digital. Y esta señal, una vez que se cuantice, nosotros podemos hacer una representación ya binaria de esta señal discreta. Y finalmente eso es lo que sí podemos nosotros representar en un controlador digital, ¿sí? Pero acuérdense que esta señal tiene valores discretos en instantes de valores de unidades de tiempo. 1, 2, 3, 4, pero entre 1 y 2 nosotros hemos perdido información. Y eso es parte del proceso de discretización. Estos tiempos, qué tan rápido o qué tan lento tomamos muestras, pues se le conoce como el tiempo de muestreo, el sample time. Este tiempo de muestreo nosotros lo podemos hacer tan pequeño, tan grande como queramos. Entonces estos gránulos nos quedan tan finos, tan pegados o tan, digamos, tan dispersos, que puede ser que si tomamos un tiempo de muestreo muy rápido, pues podamos tener una señal muy parecida a la analógica original, ¿sí? Pero esto ya va a depender de la problemática, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué significa esto? Pues esto creo que a nivel conceptual pues lo hemos entendido, ¿no? Ok, tú vas a trabajar con muestras, con instantes de tiempo, pero ¿qué significa todo esto? O sea, ¿cómo podemos, con esta información, cómo podemos diseñar un sistema de control con una señal que ha sido discretizada? Esto todavía no lo hemos, digamos, aterrizado. Entonces, antes de aterrizarlo, necesitamos un poco entender este proceso más a fondo, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Recordando también que ya durante la clase nosotros, las clases pasadas, donde ya vimos el proceso de la conversión analógica a digital, de cómo una señal analógica se convierte a su versión digital y cómo una señal analógica que está, digamos, en el intervalo de 0 a 5 voltios analógicos,
Voy a poner aquí, como una señal que está en el intervalo, hay un intervalo analógico y cómo ese intervalo analógico se convierte a digital. Entonces, recordando que el mapeo que nosotros hemos visto es una señal que parte de 0 a 5, por ejemplo, 5 voltios, que es el caso más cómodo, ¿no? Y cómo ese intervalo pasa a un nuevo dominio, que es desde, por ejemplo, en 10 bits, desde 0x0, 0, 0, hasta 0x, ¿me recuerdan cuál era el máximo en 10 bits? FF3. Bueno, 3FF. 3FF. Ese, Sí, ese. correcto, está bien, está bien. Pero ese es el intervalo, ¿no? Entonces, es un mapeo que se hace, digamos, es un mapeo biunívoco donde todos los valores analógicos corresponden a su respectiva versión digital. Y eso no lo hace ya el convertidor analógico digital que traen los microcontroladores, el 877, el PIC 16F877, pues trae un convertidor de 10 bits que se encarga de hacer este mapeo, ¿no? Entonces, esa parte, digamos que ya nos quedó clara, espero. Pero ahora a ver, ¿cómo lo podemos ya seguir aterrizando esto? O sea, ¿qué significa? Entonces, lo que vamos a ver primero es el muestreo. Exactamente qué es el muestreo a nivel operativo, ¿no? Entonces, el proceso de muestreo, ¿sí? O de sampling process, va a consistir de manera conceptual. Imagínense que nosotros tenemos la señal deseada aquí a la entrada. Nosotros tenemos nuestra señal de entrada, que es de naturaleza analógica o continua. Acuérdense, el mundo real es analógico, ¿no? El mundo real no es digital. El mundo real es analógico, continuo, con ruido, estocástico, aleatorio y todo lo feo desde el punto de vista analítico, ¿no? Ese es el mundo real, es continuo. Por continuo, piensen en que es analógico. Esa es la entrada. Entonces, para convertirlo en una señal muestreada, como viene aquí, donde para propósitos de notación vamos a diferenciar la R analógica de la R discretizada o muestreada con un asterisco. Entonces, esta R asterisco es una R que se obtiene después de que la señal analógica pasa por un switch que se va abriendo y cerrando, ¿sí? Entonces, básicamente un muestreador es un switch que se cierra cada T tiempo. Entonces, cuando nosotros cerramos el switch, R, la señal R, pasa hasta esta parte, ¿sí? Y cuando se abre el switch, pues la señal no pasa. Entonces, nosotros estamos tomando muestras cada que cerramos el switch, ¿no? De tal manera que la señal R original la obtenemos como R asterisco. Y esta señal R asterisco, pues son las muestras de la señal original. Entonces, si nosotros damos, por ejemplo, vamos suponiendo que tenemos una R, una señal analógica, como la que muestro aquí en la primera imagen, es una señal rampa que sube, ¿sí? Que sube hasta un valor determinado y luego baja. Esta señal es analógica, es continua, tiene valores en todos los instantes de tiempo. Si nosotros la pasamos por el switch, por el muestreador, como en este caso, este es R, y estamos cerrando el switch cada T segundos, como lo muestra aquí abajo, T, 2T, 3T, 4T, 5T. Acuérdense que T es una unidad de tiempo. Lo que ustedes quieran, un milisegundo, un minuto, una hora, un día, lo que ustedes quieran es T. T es una unidad de tiempo. Y obviamente es el número de veces T, ¿no? Una T, 2T, 3T, etc. Entonces, cada T unidades de tiempo nosotros abrimos y cerramos el switch de tal manera que cuando esta señal RDT es muestreada a intervalos regulares de T del switch, resulta en una señal discreta en el tiempo como se muestra en esta figura, la figura de aquí de abajo, donde Q representa la cantidad de tiempo que el switch ha sido cerrado, ¿sí? Entonces, viene la señal original, la señal RDT, está subiendo de manera como una rampa, ¿sí? Pero entre 0 y T, nosotros la tenemos cerrada, o sea, el switch está cerrado hasta que llega a esta parte, ¿no? El switch se cierra y yo nada más tomo este pedacito. Luego el switch se abre, yo no tengo señal, el switch se cierra y yo tengo este pedacito.
el switch se abre, no tengo señal y se cierra. Entonces, todos estos pedacitos indicados por Q, a mí me está indicando la cantidad de tiempo que el switch estuvo cerrado, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no coincide exactamente? Bueno, porque acuérdense que el switch también tarda un tiempo en cerrarse y un tiempo en abrirse. Entonces aquí está representado de una forma un poquito, considerando que es un switch muy lento, ¿no? Imagínense que ustedes manualmente lo están haciendo. Entonces ustedes tardan un tiempo en que el switch se cierra. Una vez que el switch se cierra, toman la muestra, ¿sí? Abren el switch, ya no pasa absolutamente nada señal, ¿no? Cuando el switch está abierto, hay que notar que estamos perdiendo información. O sea, todo esto, estos valores, estás en cero, pues estás perdiendo información. Esta información ya no la tienes. Tienes la información únicamente de los pedacitos muestreados. Es decir, tú estás teniendo nada más pedacitos aquí, aquí, ¿sí? Aquí, etcétera. Todo lo demás lo has perdido. Esta señal R asterisco DT, pues ya es una señal discreta. Y esta señal discreta, tú puedes seguir haciendo algunas suposiciones, como la siguiente. Imagínense ahora que el tiempo en el cual se cierra el switch es mucho más pequeño que el tiempo de muestreo. Es decir, tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a cerrar ese switch más rápido que los tiempos de muestreo. Si mi tiempo de muestreo es de 1 segundo, entonces yo voy a hacer que el switch se cierre cada 10 milisegundos, o sea, mucho más rápido, de tal manera que me pueda yo llevar la mayor cantidad de información. Imagínense lo contrario, yo tengo un tiempo de muestreo definido de 1 segundo y yo cierro el switch cada 3 segundos. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, el tiempo de muestreo tiene que ser más rápido, ¿sí? O la cantidad, la velocidad del switch tiene que ser mucho más rápido que el tiempo que yo defino como tiempo de muestreo. Entonces, si yo considero que el tiempo en el cual se cierra el switch, que es Q, es mucho más pequeño que el tiempo de muestreo T, que es lo que dice aquí abajo, entonces los pulsos pueden ser aproximados por rectángulos planos, como se muestra en la figura, ¿no? Como se muestra aquí en esta figura. Entonces esos pulsos iniciales que yo tenía muy realistas por ser un switch muy lento, que yo recojo toda la señal, ¿sí? Yo recojo toda la señal. Si el switch se cierra muy rápido, pueden ser pulsos como los que me muestra aquí, ¿sí? No necesariamente yo lo puedo representar como la señal real. Entonces, yo tengo, si el tiempo en el cual se cierra el switch es muy rápido, yo realmente tengo una especie de pulsos, ¿sí? Pulsos Q. Entonces, esto me va a llevar a un concepto bien importante, porque me dice, entonces, ¿y qué tal si lo cierras muy rápido, exageradamente rápido ese switch? Entonces, si tú cierras ese switch muy rápido, tú lo que vas a tener son muestras, como viene aquí, ¿sí? En aplicaciones ya reales, el tiempo de cierre del switch es muchísimo veces más rápido que el periodo de muestreo T. Y entonces podemos evitar o podemos decir que estas representaciones de Q, pues son muy pequeñas, tan pequeñas como un punto nada más. Pensemos en la práctica. ¿Qué es este switch entonces? Imagínense que este switch es un transistor que se está abriendo y cerrando. Y los transistores tienen velocidades de conmutación del orden desde los milisegundos, microsegundos y actualmente nanosegundos. Entonces tienes tiempos de muestreo rapidísimos. De tal manera que con la tecnología electrónica actual tú puedes obtener estos puntos realmente, que es como se representa normalmente una señal discretizada. ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna. Sí. Ok. Entonces, esta señal RDT yo la puedo representar con estos puntos. Si se fijan aquí, hay algo bien interesante que a diferencia de las señales anteriores, estas señales anteriores me consumían un tiempo, o sea, son rectángulos
que al final de cuentas están consumiendo un tiempo, que era el tiempo en el cual el switch se cierra, ¿sí? Pero eso es un tiempo desperdiciado. Me dice la teoría, si haces muy rápido el periodo de muestreo, entonces este switch, que yo lo voy a representar aquí, ese tiempo del switch, hazlo muy lento, ¿sale? Digo, hazlo muy rápido, perdón. ¿Qué tan rápido? Pues así de rápido, no más rápido. Así de rápido, no más rápido. ¿Qué tan rápido? Pues lo más rápido que puedas. Pues lo más rápido que puedo es esto, ¿no? Prácticamente instantáneo, ¿sí? Prácticamente instantáneo, que es lo que venimos representando en la figura de aquí de abajo. En esta figura, así de rápido, ¿no? Como viene aquí. Esto nos abre puerta para algo bien interesante, porque entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir que agarrar un concepto teórico. Hay una señal en matemáticas que me dice, ¿sabes qué? Un pulso cuadradito, así como ese pulso cuadradito, haz que dure un tiempo, ¿qué les puedo decir? Un tiempo aquí abajo en el eje del tiempo, haz que esto dure 1 segundo y que tenga de amplitud 1 unidad, ¿sale? Esto tiene, vamos a ponerlo aquí, esto tiene 1 segundo, por ejemplo, una unidad de tiempo, y la amplitud que sea una unidad de dimensión. Ya lo que tú quieras, ¿sí? Puede ser 1 segundo y 1 volt, por ejemplo, ¿no? 1 segundo y 1 amperio, lo que sea. Si tú consideras esos rectángulos o esos pulsos con estas características, ¿cuánto tienes de área? ¿Quién me dice? ¿Cuánto hay de área ahí? ¿O cuál es la integral de esa área? Es 1, ¿verdad? 1 por 1, base por altura, ¿correcto? Sí. Entonces yo aquí tengo de área 1. O sea, esto tiene una área de 1. Ok. Entonces, la teoría te dice, a ver, ¿qué pasa si yo este triángulo empiezo a reducir con una restricción, ¿no? Yo pongo la restricción que esto tenga una unidad de área. Es decir, la integral de esta señal, la integral definida de 0 a 1, ¿sí? En tiempo, pues me va a ser 1 siempre, una unidad de área es la integral. Entonces, si yo hago esto, ¿qué pasa si empiezo a modificar el rectángulo, este rectángulo, pero siempre garantizo que tenga una unidad de área? O sea, esto siempre lo garantizo. Y empiezo a reducir el tiempo. ¿Sabes qué? Esto hazlo más rápido. Para que yo garantizar que esto tenga una unidad de área, entonces lo voy a poner aquí en chiquito. Lo que va a suceder es lo siguiente. Si este sería mi rectángulo original, este mismo que dibujé aquí en chiquito, si yo empiezo a reducir el tiempo, por ejemplo, si yo empiezo a reducir el tiempo, lo hago a la mitad para que se conserve la unidad de área, entonces esto tendría que crecer, ¿correcto? Y si yo hago que el tiempo sea todavía más lento, entonces esto tendría que crecer para que siempre tenga la base por la altura, siempre sea 1. Si yo reduzco la base, necesariamente la altura la tengo que ampliar. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna duda? Porque eso es bien importante, ¿eh? Ok, entonces voy a llevar esto al extremo. ¿Qué pasa si la base de esa figura la reduzco a 0 o un valor muy cercano a 0? ¿Qué pasa si lo hago bien chiquito? ¿Cuánto me tiene que durar la amplitud? Pues lo necesario para que sea una unidad de área. Ajá. ¿Cuánto creen que debería de ser? Si la base está tendiendo a 0, aquí mide 1,
Aquí medio 1, aquí un cuarto de 1, aquí un octavo de 1. ¿Sí? Y yo les estoy diciendo que cuando mide 1, 1 por 1, ¿no? Medio, 2. Un cuarto, 8, etcétera. ¿Sí entienden la proporción? Si esto se va haciendo más pequeñito, tan pequeñito como 0, ¿hasta dónde creen que se vaya la amplitud? A infinito. A infinito, exactamente. Entonces, una señal que tú le pides de requisito que tenga área 1 con un tiempo que tiende a 0, su amplitud se va a infinito. ¿Sí? Entonces, les presento una señal que se le conoce como la delta de Dirac. La señal delta de Dirac es una señal que tiene duración 0, o sea, es instantánea, pero tiene amplitud infinita, de tal manera que su área es 1. ¿Sí? Es una señal muy utilizada en el procesamiento de señales. Es un concepto teórico. Realmente una señal así no existe, pero es muy útil para hacer análisis. Entonces, la delta de Dirac es una señal que luce como estas. Estas son deltas de Dirac. ¿Sí? Son trenes de pulsos, se les conoce como trenes de pulsos, que tienen un tiempo de duración casi 0, prácticamente 0. Es un switch que se está cerrando, es instantáneo. Y de amplitud infinita, pero se hace un truco. Las recortas, pues. Esas deltas de Dirac las recortas de acuerdo a cómo tu señal vaya manejándose en amplitud, tu señal original. De tal manera que puedes representar una señal analógica original por un tren de deltas de Dirac recortados o modulados de acuerdo a la amplitud de tu señal analógica. ¿Cómo puedes responder a esto? ¿Qué es una señal discretizada? Muy fácil, joven. Una señal discretizada es un tren de pulsos de deltas de Dirac modulados por la señal analógica de entrada. Vale. ¿Sale? Bueno, entonces, este concepto nos dice la literatura. El muestreo ideal que les acabo de decir, con trenes de pulsos definidos por deltas de Dirac, se puede definir como una modulación. Cuando ustedes escuchan la palabra modulación, casi por default, piensen en multiplicación. ¿Sí? Como la multiplicación de un tren de pulsos con una señal continua, que es lo que les acabo de decir, digamos, de a compás acá arriba, ¿no? O sea, lo que estás haciendo tú es que tu señal original continua está siendo modulada, multiplicada, por un tren de pulsos de deltas de Dirac. ¿Sí? Esto ya le puedes poner matemáticas. Entonces dices, la señal discretizada que voy a obtener no es otra cosa más que la modulación, es decir, la multiplicación de un tren de pulsos de deltas de Dirac con la señal original. Y tienes ahí la primera ecuación muy útil. R asterisco es igual al tren de pulsos PDT. Si tú representas a PDT como un tren de pulsos modulado, multiplicado por la señal original, y tu tren de pulsos está definida aquí, que te lo dice, donde PDT es un tren de pulsos delta. Como se muestra en la figura 6.6. Cuando estás leyendo un libro, pues no te explica absolutamente nada de la delta de Dirac, como yo les acabo de explicar. Simplemente te suelta el concepto, ¿no? Un tren de pulsos delta, como se muestra en la figura, ¿sí? Que están ocurriendo cada cierto intervalo de tiempo. Ok. Bueno, esto, como se pueden dar cuenta, no es la figura 6.6. Esto está tomado de algún libro de procesamiento digital de señales, que por ahí debo de tener, y por eso es la figura 6.6, ¿no? Debo de editar todo esto para que sea congruente, pero la figura ahí está, ¿no? PDT es esa señal. A ver, ¿hasta aquí alguna duda? Antes de que se ponga más denso esto. Se valen todas las preguntas, ¿eh? Ok. Bueno. Entonces, esta primera ecuación, vayan tomando nota. Les aconsejo que vayan tomando nota. Mi primera ecuación es esta. Entonces, a continuación, yo empiezo ya a hacer análisis. Ok. Entonces, para ese muestreador ideal, donde mi switch se cierra instantáneamente,
yo voy a tener un tren de pulsos. Este tren de pulsos que se muestra aquí, pues es cuando el switch se está cerrando, ¿no? Se cierra el switch, se cierra el switch, se cierra el switch. Aquí el switch se está cerrando de manera monótona, ¿no? Cada ciertos instantes discretos de tiempo. Pues estarán de acuerdo que yo los puedo juntar todos, ¿verdad? Para no irlos viendo individualmente. Yo los junto todos. Y al juntarlos todos, nótense mi expresión, al juntarlos todos, ¿qué me aparece? Una sumatoria, ¿verdad? ¿Sí? Una sumatoria, o sea, yo puedo agarrar toda la señal PDT, y analizar todas las muestras, ¿sí? Sumo todas las muestras, junto todas las muestras, como está en el recuadro grande. Nada más que, ojo, el hecho de decir junto todas las muestras, a pesar de que todas las muestras son iguales, son monótonas, pues desde la primera, desde T hasta la NT, entonces yo tengo que ver que hay una separación, ¿sí? Para representar las deltas de Dirac, se utiliza la palabra o el símbolo delta, ¿sí? Delta es una delta de Dirac. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Es todas las deltas de Dirac, pero retardadas. Esto, lo que ven entre paréntesis, es un retardo, ¿sí? Donde yo voy tomando cada una de las deltas de Dirac en sus respectivos tiempos. Por ejemplo, la primera es esta, ¿no? ¿Sí? La segunda es esta, que está retardada respecto a la primera, 2 veces. ¿Sí? Esta está retardada. ¿Cuántas veces está retardada? Pues lo que te indique aquí este valor, NT. NT es la cantidad de retardos, donde N es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, es el tiempo menos el respectivo retraso. Esto es como un desplazamiento en el tiempo. Es como si agarraras esta señal, y la fueras recorriendo en los instantes de tiempo. Esta ecuación es la primera donde conviven de manera conjunta tanto la parte discreta NT como la parte del tiempo. O sea, es un tiempo que se va recorriendo, ¿sí? Y se va desfasando. Y todos esos pulsos tú los sumas. En términos matemáticos, se dice que tú haces una suma hasta el infinito, ¿sí? Pero en términos prácticos, pues tú esa suma no va a ser infinito, va a tener un fin, ¿sí? Entonces, ok, si sustituimos la ecuación anterior, donde en la ecuación anterior nosotros teníamos P de T, ¿sí? Y estamos ahora definiendo, R asterisco es igual a P por R, ya definimos que es P, entonces simplemente sustituimos. R asterisco es R por P, donde P es la sumatoria de todos los trenes de pulsos y obtenemos nuestra siguiente ecuación, que es esta. La señal muestreada es la modulación de la señal original por el tren de pulsos recién definido, como no es otra cosa más que deltas de Dirac retardadas en el tiempo. Entonces, si nosotros viéramos, por ejemplo, una señal original, una señal R, como viene aquí, entonces, una vez que pasamos por el switch y obtenemos R, para nosotros poder, digamos que tener una señal útil y no tener, como en este caso, nosotros no nos sirve de mucho tener puros puntos discretos. Nosotros tenemos que procesar la señal de una forma que podamos mantenerla durante cierto tiempo. Me explico aquí. Yo tengo el punto, pero yo lo voy a mantener cierto tiempo, ¿sí? Hasta que venga el siguiente punto y lo voy a mantener cierto tiempo. Llega el otro pulso y yo lo voy a mantener cierto tiempo, ¿sí? Hasta que llega el otro pulso y lo voy a mantener cierto tiempo. Llega el otro pulso y lo voy a mantener cierto tiempo. Así sucesivamente. Yo vuelvo a obtener estas señales, aunque estas señales ya son, digamos, estos azules que yo ya hice, es para términos de ingeniería, para yo poder trabajar con estas señales, ¿sí? Eso lo voy a hacer con un dispositivo que generalmente nadie platica de él, que es un nuevo dispositivo que está dentro del mismo convertidor, que es parte de la estructura de un convertidor,
que se llama el Zero Order Hold o el retenedor de orden cero. El Zero Order Hold o el retenedor de orden cero no es otra señal, no es otro sistema más que que hace lo que les acabo de comentar. Sostiene el pulso, lo sostiene un tiempo para yo poder tener una señal con la que pueda trabajar. Por eso se llama retenedor, porque retiene la señal, ¿sí? Como ahorita lo acabo de mencionar. Retiene el pulso un instante hasta que vuelva a suceder y lo retiene. ¿Por qué? Porque aquí, entre cada pulso, yo no tengo señal. Entonces, ¿cómo voy a trabajar si no tengo señal ahí? No puedo trabajar con los ceros. Entonces, es como decir, ¿sabes qué? La última señal que yo tuve, déjame seguirla procesando. Y el retenedor te la retiene, te la mantiene para que la sigas trabajando. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, perfecto. Si no tuviera yo el retenedor, entonces llega mi señal real y después se me cae, ¿sí? Se me vuelve a caer y yo trabajaría con nada, ¿sí? Hasta que llegue el siguiente pulso, me da su valor, pero se me volvería a caer y yo trabajo con nada. Entonces el retenedor me dice, ok, agárrame la señal y manténmela en memoria. Es como una memoria, pues, para yo seguirla trabajando. Yo sigo trabajando, sigo procesándola. Acuérdense que los microcontroladores, los procesadores, tienen un tiempo de procesamiento. Entonces necesitas retener la señal, necesitas guardarla para seguirla trabajando. ¿Sale? Eso es lo que hace el retenedor de orden cero. Te mantiene el último valor para que lo puedas seguir procesando y no te quedes en ceros, ¿no? Entonces el retenedor de orden cero te va a hacer eso. Dice, la figura muestra un muestreador ideal seguido por un retenedor de orden cero. Asumiendo que la entrada R se muestra como en la figura, se muestra la forma de onda después de que el retenedor de orden cero y el muestreador trabajan en conjunto, ¿no? Entonces, ¿cómo luciría la señal? Pues luciría de esta forma. Tú tienes la señal R original que entra, la muestreas con el switch, obtienes mediante la ecuación R asterisco, que son puros pulsos, puras deltas de Dirac moduladas por la forma de onda original, ¿sí? Y lo pasas por este dispositivo llamado retenedor, que te retiene los pulsos y tú verías esta señal, que es la típica señal pixeleada, que incluso en las fotos se ve, pues. ¿Sí? Cuando ustedes ven una foto pixeleada, piensen en eso. Los píxeles no son otra cosa más que esos puntos ya discretos, ya digamos, digitalizados. Piensen en esta. Piensen que esta señal, piensen que esta señal, piensen que esta señal es la versión pixeleada de esta, ¿no? Y eso te lo da el retenedor de orden cero una vez que le hiciste pasar la señal discreta, ¿sí? Y esta señal, la que pasa después del retenedor de orden cero, es la que ya le puedes asignar tú los valores, por ejemplo, digitales también, ¿sí? Tú ya le puedes asignar la señal en 10 bits de 0 a 1023. Es la señal que ya puedes cuantizar. Por eso cuando les expliqué el tema de la conversión de analógica a digital, les decía, hay muchas cosas todavía que pasan por detrás, ¿no? No es así nada más como que me conecto al pin analógico y obtengo un valor correspondiente de 0 a 1023, ¿no? Hay todavía más cosas que pasan ahí por detrás. Ok, entonces, el hecho aquí de que yo obtengo esta salida al retenedor de orden cero, me permite a mí, entonces, introducir un nuevo concepto, ¿sí? Que es el concepto de la transformada Z. Yo lo que necesito entonces es definir, bueno, ¿sabes qué? Entonces tu señal R asterisco, que la estás obteniendo con la R original modulada o multiplicada por un tren de pulsos retardados, ¿qué tal si entonces esta señal yo la vuelvo a definir? ¿Sí? Entonces, como yo estoy tomando instantes de tiempo discretos, entonces, pues yo ya no voy a tener R de T, yo puedo tener R de NT, que es donde la señal discreta va a tener valores, ¿sí? Y este retardo, este tren de pulsos retardados, estas deltas de Dirac, que no es otra cosa más que un tren de pulsos retardados, pues yo las defino por un nuevo concepto que le llamo Z. Z a la menos N, ¿sí? Ahorita vamos a ver, creo que ahorita ya no, ahí lo voy a dejar, ¿no? Pero este valor
el tren de pulsos retardados, yo lo meto como un nuevo operador que me conviene más, un operador más simplificado. Esto se convierte en esto, ¿sí? Y esto, como ya está completamente, digamos, en el mundo discreto, entonces a todo esto, yo ya le llamo que se me convierte, todo esto se me convierte en una nueva señal. Yo ya no le llamo R asterisco, le llamo R de Z, porque he metido este nuevo operador. Entonces, ¿qué es el operador Z a la menos N? No es más que un tren de pulsos delta de Dirac retardadas cierta cantidad de tiempo. Y bienvenidos al mundo de la transformada Z. La transformada Z entonces no es otra cosa más que una representación de una señal discretizada que ha sido modulada a partir de una señal analógica en ciertos intervalos de tiempo mediante un tren de pulsos definidos por señales tipo delta de Dirac. Y esa es la transformada Z. Para no ser más densa la clase, aquí lo voy a dejar. Y voy a abrir otra sesión de Zoom para preguntas y respuestas hasta esta diapositiva, ¿no? Esto lo voy a subir al YouTube en un rato más, para que lo vuelvan a repasar. Y aquí nos quedamos con la definición de la transformada Z. El día de mañana continuamos a partir de aquí, ¿no? Pero es bien importante entender este concepto, porque es, digamos, es el antecedente. De la transformada Z, de repente a muchos estudiantes les suena muy compleja.